Hoy estamos en la segunda parte de la serie Pequeñas Cosas. La semana pasada estuvimos hablando de la semilla y aprendimos que la fe requiere el esfuerzo de la constancia. Hoy vamos a hablar sobre la levadura. ¿Alguna vez se han comido un pan tan esponjoso y delicioso, de esos que casi sienten que se desaparecen en su boca cuando los comen? Un poco de levadura logra hacer que la masa sea elevada y el pan quede esponjoso. Ese pequeño y minúsculo ser viviente llamado levadura se utiliza para levar panes, postres, bebidas alcohólicas como la cerveza. Algunos datos interesantes sobre la levadura. Es un suplemento por su cantidad de vitaminas B. Además, un grano de levadura, solo un grano de levadura, está compuesto por 1 millón de microorganismos de levadura. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? El problema es que la levadura nos leuda, nos leva a nosotros también y se nos empiezan a hacer rollitos así como los del pan. Sé que conocen a alguien que también es como la levadura, que tiene la capacidad de infectar a todo aquel que rodea. Una persona amargada o una persona feliz, esa persona que critica, esa persona agradecida o esa persona mal agradecida, siempre tienen esa capacidad de leudar a todos los que están alrededor. En la Biblia, la levadura es usada como un sinónimo de hipocresía, de orgullo, de mentiras y además de impacto positivo. En la Biblia, siempre que se ofrecía un sacrificio a Dios, tenía que ser sin levadura. En Levítico 2:11 dejaba muy claro que no había que usar levadura cuando se preparara alguna ofrenda de grano que se presentara al Señor, porque ni la levadura ni la miel tienen que ser quemadas como una ofrenda especial para el Señor. La falta de levadura es sinónimo de humildad, de sinceridad y de verdad. Ahora, vamos a leer y analizar Mateo 15:33, que dice: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque solo puso una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Qué hace la levadura? La levadura simple y sencillamente lo que hace es que se come el azúcar y fermenta. En griego, la palabra para levadura es la palabra sumé. Pero sumé era más que una palabra o una expresión utilizada en el día a día en la época de Jesús. Y se utilizaba como una expresión para referirse a una persona con una corrupción moral y mental, con la tendencia a infectar a otros negativamente. Entonces, ¿por qué Jesús utiliza el ejemplo de la levadura en el reino de los cielos si esta frase era tan mal vista? Primeramente, Jesús está generando tensión a la gente que lo escucha. Segundo, está dignificando a la palabra. Aunque sea malo, de eso malo algo bueno va a salir. Y número 3, necesita confrontar a su audiencia. ¿Y cómo dignificar la palabra? La levadura es una excelente comparación con nosotros debido a que tenemos la misma capacidad de infectar completamente todo aquello que nos rodea. Esa es la razón por la cual Jesús escogió a 12 apóstoles, porque con un poco de levadura infecta a toda la masa. Y me preguntan, ¿y qué hay del significado negativo de la levadura? Vemos que tanto el orgullo y la hipocresía y las mentiras se resumen en una sola. Y los demás son simples y sencillos síntomas. La hipocresía y la mentira son los síntomas de la enfermedad llamada orgullo. Piénselo, yo me vuelvo hipócrita porque yo y lo que yo diga es más importante. Yo miento porque no es posible que yo pierda un argumento o diga algo que me afecte a mí. El orgullo infecta a todos los que me rodean. Vean a Adán y a Eva, nos afectó a todos nosotros. El orgulloso es el que paga menos las consecuencias del orgullo.
Los demás, todos alrededor, siempre salen afectados. Si no me cree, pregúntele a un inocente que va a parar a la cárcel por las mentiras de otra persona. La levadura puede infectar positiva o negativamente nuestras vidas. Jesús tiene esa capacidad de transformar eso negativo por positivo. Él toma el orgullo y lo transforma en humildad. El orgullo y sus frutos, en contraposición contra la humildad y sus frutos, siempre empezamos a ver que es como el positivo y el negativo. El orgullo tiene fruto de impaciencia, de descortesía, de maldad, de groserías, de insensibilidad. Mas la humildad tiene los frutos de la paciencia, la gentileza, la bondad, la compasión. Lo que aquí en tu iglesia conocemos como hoy compré un gran bollo de pan. El orgullo nunca se ve en el espejo. Por eso es que el orgulloso nunca ve su propio orgullo. Necesito entender que mi orgullo o la humildad de Cristo siempre van a infectar mi ambiente, mi familia, mi trabajo, mi matrimonio. Una de las dos, o el orgullo o la humildad de Cristo en mí. Mientras yo no deje de hablar, Dios no va a poder ser escuchado. Mientras yo siga queriendo hacer las cosas a mi manera, Él no va a poder hacer nada conmigo. Mientras yo siga infectando negativamente todo lo que me rodea, todo a mi alrededor seguirá marchito y fermentado. Mientras Él, Jesús, me infecte a mí, mi entorno será infectado también positivamente. Los judíos en la antigüedad creían que no existía separación entre cuerpo, carne y el espíritu, como en el cristianismo se cree hoy. Ellos creían que era uno solo fusionado y mientras estuviéramos aquí en la tierra iba a ser así. Por lo tanto, para ellos era irracional pensar que creer que se podía crecer espiritualmente y no físicamente. Por ejemplo, ellos decían, si yo decido ayunar, esto purifica mi cuerpo y crece espiritualmente y físicamente. Si yo decido empezar una vida de oración, esto me genera disciplina y me genera una relación con Dios. Si yo decido salir a correr, esto me hace crecer físicamente y me libera del estrés que me afecta espiritualmente. Lo veían como uno solo. Pero ¿qué pasa con Romanos 8:5? Me puedes preguntar. Por lo que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y la palabra que usa Pablo para carne es la palabra en griego sarx, que lo que significa es la naturaleza animal o impulso bestial. Toda pequeña decisión que yo tome siempre va a afectar a alguien más. Aunque sienta que es insignificante, esa decisión siempre va a afectar a alguien más. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si yo me aguanto las ganas de orinar, me va a cambiar mi carácter y eso va a afectar a las personas que me rodean. O si yo soy hombre, esto va a afectar a las personas que me rodean cuando tengan en 30 años porque mi próstata va a estar inflamada. El no dormir me va a cambiar el carácter, va a afectar a los que me rodean y también va a afectar mi relación con Dios. No hacer ejercicio va a generar que mi cuerpo se envejezca más rápido, va a afectar a los que me rodean también. Si hoy me analizo sinceramente, ¿qué clase de levadura soy? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Sabía que su familia es la que le puede decir a usted qué clase de levadura es usted? Aquellos que lo rodean a usted son aquellos que le pueden decir a usted qué clase de levadura es. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que tal vez, y solo tal vez, hemos dejado por fuera a Jesús y hemos empezado a ponernos a nosotros primero? Y ese orgullo ha generado impaciencia, ha generado gritos, ha generado enojos. Porque usted sabe, mientras Dios gobierne su vida, mientras usted permita que Jesús lo impacte y lo leve a usted de una manera positiva,
su familia va a ser afectada positivamente. No sea que usted sea de esas personas que es uno en la casa y otro en el trabajo, uno en la casa y otro en la iglesia. Esas personas que parece que tienen doble moral, que parece que son bipolares incluso, porque parecen dos personas diferentes. Pero eso se debe a que usted pone a su orgullo antes que nada. Pequeñas decisiones afectan siempre su presente y su futuro. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que tal vez usted dice, ay no, hacer ejercicio eso no es para mí, pero usted no está pensando en su familia, sus hijos? Que cuando usted llegue a tener 40, 50 años y le dé un paro cardíaco y se muere instantáneamente, los que van a sufrir son ellos por culpa de decisiones pequeñas que usted tomó que creía que eran insignificantes. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que toda decisión que tomamos tiene consecuencias? Usted decide qué clase de levadura es. De esas personas que le van siempre a las personas positivamente alrededor, que cuando usted entra en la habitación la gente siente que llegó la luz del día y todo el mundo se pone feliz. O usted de las otras personas que hace todo lo contrario, que apaga la luz de la habitación y todo el mundo desea salir de ahí corriendo. Nosotros tenemos que hacer un cambio. Permitir que Jesús nos empiece a impactar a nosotros. Permitir que nuestro carácter se empiece a formar. El hoy compré un gran bollo de pan que siempre insistimos aquí en tu iglesia. Ser humildes, ser compasivos, ser pacientes. Ser personas que no se quedan así, sino que deciden seguir adelante y ser cada día mejores. No importa su edad, no importa si usted es un niño o si usted es una persona de 90 años, siempre tenemos algo que aprender, porque al perro viejo siempre hay un truco nuevo que enseñarle. ¿Qué clase de levadura somos? ¿Somos de aquellos que seguimos siendo lo que somos y lo que fuimos? Somos de aquellos que todos los días se nota un cambio nuevo en nuestras vidas. Así que seamos de aquellos que decidimos empezar a poner atención en las pequeñas decisiones, empezar a poner atención en los pequeños pasos y empezamos a elevar positivamente a aquellos que nos rodean. Y yo le dejo una tarea. ¿Qué tal si se toma el riesgo y le pregunta a las personas cercanas a usted y con humildad recibe la crítica y les pregunta que qué clase de levadura eres tú? Nos vemos la próxima semana para la tercera parte de Pequeñas Cosas. Vamos a estar hablando de los niños. Que tengan un muy buen día.